Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana tenemos parashá doble, Matot Masei, que corresponden a las últimas porciones del libro de Bamidbar, Números. La parashá Matot comienza diciendo: Moshe habló a las cabezas, a los jefes de las tribus de los hijos de Israel. Es interesante porque la mayoría de las veces en la narrativa de la Torá, esa es la manera como Hakadosh Baruj Hu encomienda a Moisés dirigirse básicamente a las cabezas. En el caso de la exploración de Am Israel, se dan situaciones en las que sucede que habla directamente a las cabezas por varias razones. Una de ellas es la cuestión, por decirlo así, jurisdiccional. O sea, las cabezas eran los jefes que a su vez tenían algo así como subjefes, ¿no?, que estaban encargados de la justicia y en general del orden dentro de cada tribu y por consecuencia dentro de la nación. Entonces era algo así como hablar como a los gobernadores, por decirlo así, a los presidentes, que a su vez estos indicaban a sus subalternos, a sus designados en la administración de la comunidad, lo que Hakadosh Baruj Hu quería para ellos, básicamente. Entonces, en este caso se entiende de esa manera, pero también tenemos, como vemos, esa es la idea de los videos, es la idea del blog, tratar de ir de una manera más profunda, como nos enseñan nuestros sabios místicos hasídicos, ir un poco más allá de el formato, por decirlo así, normal, ¿no?, en el sentido de la realidad básicamente como se dan las relaciones, en sentido práctico. Pero hay detrás de ese sentido práctico hay un sentido interno que tenemos que entender. O sea, hay algo que nos motiva detrás. Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, las cabezas que representan en nuestra conciencia, básicamente lo que más sabemos, nuestro mejor conocimiento, nuestros principios, nuestras creencias, nuestras ideas, o sea, por las cuales nos regimos, o sea, lo que nos motiva a actuar y ser y actuar en cada momento. Entonces, esas son las cabezas. Entonces, obviamente hay una gran responsabilidad sobre o en torno a lo que creemos, lo que consideramos valores, principios y creencias que definen lo que somos y cómo actuamos. Esas son las cabezas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué pasa? El máximo conocimiento del Creador representado por Moisés. Es nuestro máximo conocimiento, lo que Él representa, el contacto directo con el Creador. Le habla a estos príncipes, a estos gobernantes, a estas cabezas. ¿Qué pasa? Traducido en lo que queremos comunicar acá, el conocimiento es el que define cuáles son nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros valores, nuestros principios. Y es el conocimiento del Creador. Obviamente para los ateos, ciencia, filosofía, en fin, lo que ellos consideran que define sus creencias, sus principios, sus valores, sus ideas, básicamente. Muy simple. Entonces, cada vez que leemos en la Torá esto, pongamos atención a los pequeños detalles. Bien. Entonces, ¿qué pasa? El Matot se refiere en particular, la primera parte, o la parashá se divide en varias partes. Se divide a las promesas y juramentos. Entonces, en torno a eso, le dice Hakadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu que le hable a las cabezas de las tribus de Israel. Esta es la cosa que Hashem ha encomendado. Si un hombre toma una promesa, hace una promesa o un juramento a Hashem, o hace un juramento que establezca algo que lo restrinja, que se prohíba a él hacer algo, y hablaremos de eso, no debe profanar su palabra. En otras palabras, si vamos a decir una cosa, tenemos que
hacerla. De acuerdo a lo que salga de su boca, él hará. Bien. Antes de entrar en detalle acerca de qué es lo que nos prohibimos, qué es lo que nos obligamos a hacer, pues básicamente esa es la dinámica de promesa y juramento, aunque no hay una traducción específica de neder, como es la palabra en hebreo. Vamos a entrar en detalle a la intención detrás de cuando hacemos una promesa o un juramento. ¿Qué nos motiva a hacer esto? O sea, cuando decimos no voy a tomar lácteos, comer lácteos, productos lácteos, por el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque la grasa de los lácteos es pésima para la salud. Es un hecho. Entonces, de hecho, su servidor sigue esa promesa de no voy a comer más lácteos. Aquí en mi casa no hay lácteos. Aquí no hay, la idea de mezclar carne con leche no existe. No hay leche en la casa, punto. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que, cada vez cuando uno se hace promesa, uno tiene que actuar en consecuencia. En otras palabras, alguien trae algo lácteo y dice un momentico, a mi casa no traigas esto. O vamos al patio, tráete unas cosas de plástico por ahí desechables, te comes tu lácteo y no hay ningún problema. Pero la idea es actuar en consecuencia. O sea, una vez que uno dice, no voy a hacer esto, pues no lo hace. O sea, se está prohibiendo algo. Pero la idea de prohibirse algo también es hacerlo en aras de algo positivo. En este caso, la salud. O sea, yo me quiero lo suficiente como para proteger mi cuerpo físico. Por lo tanto, tomo las medidas basándome en lo que mis médicos me han dicho. Este es el tipo de dieta que tienes que seguir. Cosas bajas en azúcar y en grasas. En grasas negativas, obviamente, ¿no? Bien, que son a las que nos estamos refiriendo como los lácteos. Espero que no sea una campaña contraria a la industria de la leche, pero ni modo. Es lo que hay. Entonces, uno básicamente actúa en consecuencia. Dice, bueno, esto es para mi beneficio. O sea, en otras palabras, uno no se impone una restricción o una prohibición en aras de reprimirse, en aras de cargar algo pesado. Es decir, bueno, pensando todos los días en la prohibición que hice. No se trata de eso. Se trata de algo positivo. Las prohibiciones y las promesas y los juramentos se hacen en aras de algo positivo. Esa es la idea detrás de todo esto. ¿Okay? Bien, entonces a lo que nos referíamos antes. Bueno, todavía no hemos llegado allá. También otro sentido, que una nota que estábamos tomando acá cuando estábamos estudiando, es la conexión entre hablar y actuar. Acá Baruj nos está diciendo, son lo mismo. Son lo mismo. O sea, la cosa que tú dices es lo que haces o está inspirado en lo que tú haces. Hay una dinámica entre el hablar y el actuar. Ahora, ¿de dónde viene el habla? El habla viene del pensamiento. Entonces ya vimos que el pensamiento y la acción están ligados mediante el habla. El habla es el punto intermedio. Entonces, tenemos que ser, ¿cómo se dice?, concordantes, consonantes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. En otras palabras, a veces uno piensa algo, pero dice algo distinto a lo que pensó. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Yo dije que no iba a ir al cine, estaba pensando en no ir al cine, pero sin embargo le dije a mi amigo, a mi amiga, vamos al cine. Entonces, ¿de dónde viene esto? O sea, tenemos que ponerle atención. Puede que no le demos importancia, o uno dice, bueno, al final el punto era ir al cine. Pero la idea es desarrollar una dinámica en el pensamiento, una dinámica en la conciencia en este caso, que sea consonante, que actúe en consonancia con lo que decimos y con lo que hacemos. Eso es lo que hay detrás de todo esto. O sea, a partir de allí hay todo un tratado en el Talmud que trata sobre promesas y juramentos. Ya será para que los interesados lo estudien en detalle. O sea, acá básicamente la Torah viene comprimido, el Talmud lo explica en detalle en sentido práctico.
Otras palabras, tiene que ver con nuestra relación con el prójimo, obviamente, con nosotros mismos y con los demás. Entonces, la idea es cómo manejamos esto. Ok, entonces tengamos eso en consideración. Primero, resumiendo, debemos hablarle o comunicarnos, por decirlo así, o poner en aras de nuestras creencias, nuestros valores, nuestros principios, nuestras ideas, las que seguimos, que sean consonantes con Akadosh Baruj Hu, que sean efecto de lo que Él nos encomienda a nosotros. Eso es la Torah, eso es lo que nos enseña la Torah, primero que todo. Y que esos principios sean los que rijan el resto de nuestra conciencia, el resto de nuestro ser y hacer. Vendrían siendo ya los hijos de Israel, el pueblo en general, que como ya hemos dicho, hemos definido como talentos, destrezas y potenciales creativos positivos. Esto es lo que son los hijos de Israel, en aras de un plan divino que se llama la Torah. Entonces, vale la pena que recapitulemos. Y segundo, el sentido que tiene cuando uno hace una promesa o un juramento en torno a eso precisamente, a lo que uno cree, a lo que uno considera un principio, un valor, una idea que uno sigue. Bien. Ok. Seguimos. Entonces, ahí empiezan a desarrollarse las cosas que estábamos diciendo, cuando uno hace una promesa en general, etcétera, cuándo es válida, cuándo se invalida, cómo se invalida. Interesante porque aquí nuestros sabios dicen, Rashi entre otros, dice que de lo que se trata es de no profanar la palabra. Esto es importantísimo, que se nos iba a pasar. Recordemos que somos imagen y semejanza del Creador. El Creador creó, hizo su creación a partir de su habla. Akadosh Baruj Hu habló y fue, se hizo. Entonces, si somos imagen y semejanza del Creador, imagínense ustedes el poder que tenemos nosotros de la palabra. Nuestros sabios hacen énfasis en esto acá. O sea, la palabra es sagrada. La palabra realmente, a través de la palabra creamos, hacemos, provocamos, causamos, dirigimos. Realmente la tomamos la palabra mucho a la ligera, realmente. Bien, entonces dicen que la palabra es sagrada y si es sagrada no se puede profanar. Pues si uno dice algo, uno tiene que estar detrás de lo que uno dice. Si yo dije eso, implica algo así como yo lo hice, como efecto de yo lo pensé, yo lo creí, yo lo consideré. Entonces esto realmente no debemos verlo a la ligera, tenemos que ponerle mucha atención. A veces la cuestión de la palabra, del hablar, ¿no?, es cultural, ¿no? Hay culturas que son más calladas que otras. Por ejemplo, acá en el Mediterráneo, en el Medio Oriente, la gente es muy dada, tal igual que en los trópicos, de donde venimos. Es muy dada a hablar. Y hablan, y hablan, y hablan, y a veces se exceden. Uno que es hablador de trópicos, llega acá al Mediterráneo, al Medio Oriente, y ve que esta gente habla 3 veces, 10 veces más de lo que habla uno. Increíble. Entonces yo me he puesto a pensar sobre eso y le digo, esta vaina, ¿a qué viene? ¿No? Cultural, claro, parte de una cultura. Pues, sin embargo, al analizar el asunto, conclusión, hablo, luego existo. O sea, la precondición de existir es hablar. Muy interesante, ¿no? O sea, las cosas hay que analizarlas. Cada vez que vemos algo que nos llame la atención, porque vamos a pensar. Tanime daber mashma ni kayam, ¿no? Las pocas frases que me sé bien en hebreo. Hablo, luego existo. Y esta gente, para sentirse viva, tiene que hablar. Y para sentirse más vivo todavía, grita. Pero la idea es
¿Qué sentido tiene esto? O sea, el sentirnos vivos, el querer sentirnos vivos a través del habla. Es poderoso porque al hablar nos sentimos vivos. Eso es básicamente detrás de la mecánica del hablar mucho. Entonces, pensemos en eso. Pero la idea es en este caso, lo que nos está diciendo acá, no es cuestión de que no hablen, es que valoren lo que hablen. Denle un valor. O sea, cuando uno va al correo, yo quiero esto. O sea, ni una palabra más, ni una palabra menos. Te apunto, directo. Es una cultura muy americana, ¿no? muy de los norteamericanos, de ir al punto. Uno le da vueltas al asunto, ¿no? El trópico. Y dice, so what's the point? ¿Cuál es el punto? O sea, ¿qué es lo que quieres decir? No, que yo estaba pensando, no. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres? Yo quiero tal cosa. Ok. Entonces, poco a poco uno va aprendiendo. Bien, entonces aparecen acá que estas relaciones empieza interesante con la narrativa de la Torá respecto a las promesas y juramentos. Empiezan en el núcleo familiar, ¿no? Cuando uno tiene una hija o un hijo que hace una promesa al padre o una promesa a sí mismo o misma que tiene que ver o sea, repercute en la relación familiar, ¿no? Entonces, si el padre tiene poder de romper la promesa de la hija o del hijo, etc. Entonces, es interesante porque como tiene que ver con relaciones, nuestros sabios místicos hasídicos hacen un importante análisis aquí. Ellos dicen, el padre es Akadosh Baruj Hu y nuestro esposo es Akadosh Baruj Hu y nosotros somos sus hijos. ¿Ok? Y en este caso la hija de alguna manera es la conciencia individual, o sea, nosotros. Pero la idea es que el padre y el esposo es el eterno. Esto es importantísimo. Esto es interesante que el padre es quien dice, ok, la promesa no cumplas la promesa o el juramento ya no existe, ya no es obligante. Entonces, cuando uno hace un juramento, eso no me voy a decir, esa es la diferencia entre juramento y promesa. La diferencia semántica que tratan de hacer acá nuestros sabios es que cuando la promesa se la hace normalmente a sí mismo, básicamente tiene que ver más con uno, lo que uno hace, y el juramento tiene que ver con otras personas. O sea, el término se puede aplicar de ambas maneras, pero la idea es establecer un significado para ambas, separado. Entonces, cuando uno hace un juramento y uno está obligado, hay una obligación. O sea, cuando hay una promesa también hay una obligación, pero de alguna manera es como una conclusión a la que uno llega. Y uno dice, luego hago, entonces no lo hace uno obligado, lo hace porque uno le conviene no hacerlo. Entonces uno no se está obligando realmente. Pero cuando uno jura a alguien, uno sí está obligado. Si yo le juré que le iba a regalar una bicicleta, tiene que estar obligado a comprar la bicicleta. Espero que se entienda. Bien, entonces, Akadosh Baruj Hu es nuestro padre y nuestro esposo. Te debemos fidelidad. De eso se trata. Fidelidad, lealtad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué representa Akadosh Baruj Hu en nuestra conciencia? Lo que creemos, la Torá, lo que seguimos. Tenemos que ser leales y fieles a lo que seguimos. Al padre, progenitor, al esposo en este caso, de acuerdo a la narrativa, a quien le debemos fidelidad y lealtad. Bien, entonces seguimos. Después de esto, el segundo mensaje de la parasha, Matot, tiene que ver con la guerra contra Midian. Veamos. Hashem hablamos ya diciendo, toma venganza para los hijos de Israel contra Midian, los midianitas.
Después de eso tú te reunirás con tu pueblo. Que nuestros sabios dicen, cuando dice después de eso tú te reunirás con tu pueblo, se refiere a que después de eso él iba a dejar el mundo para reunirse con su pueblo, sus ancestros. Bien, entonces, esto es súper importante, la guerra contra Midian. Pues vamos a tratar de desmenuzarla hasta donde podamos. Porque Akadosh Baruj Hu dice, hay que tomar venganza. Que nuestros sabios dicen, algo que se afrenta, que se agrede, okay, se ataca, se trata de destruir respecto a lo que Akadosh Baruj Hu representa para nosotros. Y no representa porque no lo podemos definir, eso ya lo sabemos. No. Eso es un problema. Ok. O sea, hacer eso, ir en contra de lo que nuestro progenitor, de lo que nuestro creador quiere para nosotros. O sea, en otras palabras, ir en contra de su palabra, de la Torah. Un problema. Es una transgresión mayor. Transgresión no en el sentido de que es un pecado, de que estamos profanando. Sí. Pero es que estamos hablando de nuestra identidad, de dónde venimos, de la mano que nos da de comer. Entonces tenemos que prestar atención a las cosas que hacemos que están en contra de nuestra propia naturaleza, nuestro propio origen, nuestra esencia. La lección aquí es muy importante porque se trata de una guerra contra todo lo que atenta contra nuestra verdadera esencia e identidad. O sea, estamos hablando de nuestra conexión con el Creador. O sea, nuestra esencia, lo que somos, proviene del Creador. Hemos dicho, lo seguiremos repitiendo, la creación de Dios proviene de su amor. O sea, la motivación detrás de la creación del Creador, la entendemos de acuerdo a lo que vemos, lo que hemos aprendido de la Torah, como un acto de amor de su parte. De hecho, que sustente su creación y ame a su creación. Esa es la gran muestra. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros venimos del amor de Dios, el amor de Dios es nuestra esencia. Y por lo tanto, amor como manifestación material del amor de Dios es de lo que vivimos. Entonces, si nosotros no defendemos eso y no destruimos todo aquello que atenta contra esto, estamos hablando, no tiene sentido la vida, básicamente. Entonces, toma venganza, le dice a Moisés, toma venganza de los hijos de Israel. Entonces uno dice, bueno, estos sabios se preguntan, y ellos lo comentan varios, ¿por qué una venganza? Seguro es la manera como ellos entienden el término en este caso, como lo que está en contra del Creador. Entonces está en contra de nosotros, porque venimos de eso, ya lo hemos dicho, venimos de Él. O sea, Él y yo en ese sentido somos uno. Él y nosotros, somos uno. Formamos parte de esa unidad. Entonces lo que atenta contra nosotros, atenta contra el Creador. Lo que atenta contra el Creador, atenta contra nosotros como Israel. Tenemos un pacto con Él, tenemos una alianza. Así es como nosotros nos entendemos. Así es como nosotros nos concebimos. A partir de esa concepción actuamos en consecuencia. Entonces Akadosh Baruj Hu considera lo que estos tipos midianitas están haciendo contra Israel, lo están haciendo contra mí. O sea, ellos quieren invalidar todo lo que es bueno. Entonces, a mí Israel como manifestación de esa bondad que Akadosh Baruj Hu quiere que se manifieste en el mundo, está en peligro ante una mentalidad antagonista, que es lo que representa Midian en este caso. O sea, lo que antagoniza, lo que se opone a todo lo bueno que es la vida, a todo lo bueno que somos y queremos ser. Entonces, cuando algo impide que nosotros seamos buenos, eso hay que erradicarlo.
Porque nuestra única motivación tiene que ser lo bueno, porque esa es nuestra esencia, de ahí venimos. Entonces es importante esto porque después de la guerra, ¿qué se gana? Hay un botín de guerra. Es importante que agarremos esta onda. Hay un botín de guerra. Entonces uno dice, bueno, uno cómo puede agarrar algo que pertenece a lo malo. ¿Cuál es el punto? Entonces la idea es que no existe, ya lo hemos dicho en comentarios anteriores, en comentarios que hemos hecho sobre la conciencia mesiánica en la profecía judía en el blog, si no los han leído, léanlos. Los invitamos a que lean. Es que la maldad necesita un medio, un vehículo para manifestarse. O sea, la maldad no existe por sí sola. O sea, la maldad necesita algo que la sustente. O sea, el tipo, para ponerlo en términos prácticos, el peor tipo que ha podido existir en el mundo. Tuvieron que amamantarlo y tuvieron que quererlo para que viviera. O sea, hay una fuerza, hay una esencia que antecede todo. Ese principio fundamental, esa esencia de la que estamos hablando de Dios. Dios sustenta su creación. La vida existe porque Dios la sustenta. Y todo lo que se manifieste a través de la vida, se manifiesta gracias a lo que le dio origen. Entonces, si una persona es mala, es malvada, esa persona sustenta su maldad en lo bueno que hay en él, que es la vida. Eso se entiende bastante claro. O sea, hay algo bueno detrás de lo que motiva a alguien a ser malo, que es la vida, es la vacía. Entonces, ese es el botín de guerra cuando le ganamos al mal, lo que hay detrás del mal. En algún comentario anterior, de los primeros, citamos uno de los principios de la tradición mística hasídica. Ellos dicen que la luz reflejada, o sea, la luz que vemos, es menos fuerte que la luz que está ocultada. O sea, la luz que no vemos es más fuerte que la luz que vemos. Entonces ellos lo que nos están tratando de decir es lo siguiente. Es decir, si hay algo oscuro, hay algo negativo, que está opacando, que está ocultando lo bueno, cuando uno remueve lo negativo, lo que está detrás es mucho más fuerte que lo que podamos imaginar o que jamás hayamos visto. Entonces, de esa manera ellos entienden y conciben la redención final, la gran mesiánica. Ellos dicen, la manifestación de la luz ocultada hasta ahora, hasta el momento, hasta ese momento, va a ser tan fuerte que no la vamos a poder contener. Va a ser superior a nosotros. O sea, hacen una analogía en paralelo con un eclipse de sol. En otras palabras, pasa la luna, cubre el sol. O sea, hay una cosa que obviamente está oscuro el sol. Sin embargo, detrás de esa oscuridad, la luz está extremadamente concentrada. De hecho, uno no puede ver un eclipse porque la luz está tan fuerte que puede dañar los nervios ópticos. O sea que cuando algo está ocultado, lo que hay detrás es mucho más fuerte, se concentra más todavía. Entonces entendámoslo de esa manera, ¿no? El mal, la negatividad. O sea, lo que hay detrás de la negatividad cuando la erradicamos es algo muy bueno. Un término un poco abstracto y de cierta manera complejo, pero se entiende. Entonces esto un poco fue lo que pasó con el botín de guerra de los midianitas, que fue extremadamente abundante. Centenares de miles de cabezas de ganado y, según nos cuenta el Midrash, más de 28 toneladas de oro
entre brazaletes, anillos, aretes, etc. Es interesante. Ahora, hubo un problema con esta guerra. Tenemos que analizarla en detalle. Pero vamos por partes. ¿Quién comanda la estrategia militar práctica en el campo de esta guerra? Pinhas. O sea, la guerra obviamente fue encomendada a Moisés por Akadosh Baruj Hu. Y me das cuenta que Akadosh Baruj Hu le dice a Pinhas, tú empezaste esta guerra, tú la terminas, porque ya sabemos que al final de Balak, y lo que le aparece a Pinhas tiene que ver con el episodio de Simri, Cosbi, la plaga a partir de la caída con las prostitutas de Midian y de Moab, y quien paró la plaga fue Pinhas, precisamente por su celo con Akadosh Baruj Hu. Entonces Pinhas está a cargo de dirigir esta guerra. Interesante, porque Pinhas, seguimos con Pinhas, muy importante. Acuérdense que a raíz de este celo por Akadosh Baruj Hu, Akadosh Baruj Hu le dio a Pinhas el Brit Shalom, el pacto de paz. ¿Qué es el pacto de paz? Que ya lo hemos dicho antes, vamos a repetirlo. El pacto de paz es nuestra unión, nuestra conciencia permanente del Creador. De hecho, dicen nuestros sabios que cada sumo sacerdote posee el pacto de paz. Entonces ya sabemos que paz es totalidad. Entonces podemos resumir el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad en una palabra, que es paz. Pongan atención y verán que tiene sentido, porque la paz lo contiene todo. El Shema es la unidad del Creador. Y paz es la totalidad del Creador. De hecho, Shalom es uno de los nombres de Akadosh Baruj Hu. Entonces, cuando tenemos el Brit Shalom, cuando estamos en la totalidad de la unidad del Creador, no hay separación de él. Entonces, cualquier intento de separación hay que combatirlo inmediatamente. Eso fue lo que hizo Pinhas. Por eso se llama el pacto. Enseñanza, tenemos que ser celosos con nuestra relación, en nuestra relación con el Creador. Tenemos que protegerla a cualquier precio. De hecho, esa es la función del Kohen Gadol, es la función de los levitas, como lo hemos visto. Y nos vamos a referir a eso más adelante cuando hablemos de las ciudades de refugio. Bien, ese es un aspecto importante. Otro aspecto importante. Pinhas, hay que leer, sale con vasijas sagradas y trompetas en su mano. Nuestros sabios dicen vasijas sagradas. ¿Cuáles eran las vasijas sagradas? Cada vez que Israel iba a una guerra, primero que los levitas los acompañaban, contrario a lo que muchos creen, que los levitas no estaban exentos para la guerra, pero los acompañaban, ellos iban a la guerra. De hecho, acá vemos que Pinhas va a la guerra con ellos. Tenemos que recordar en Hanukkah que los macabeos eran una guerrilla, comandaban una guerrilla, y eran sacerdotes. Bien, entonces, la guerrilla contra el imperio greco-asirio. Bien, entonces, ¿qué pasa? Estas vasijas eran utensilios que eran parte del templo de Jerusalén, del Mishkan, del tabernáculo. Confirmamos lo que decimos con el pacto de paz. O sea, el pacto de paz es nuestra conciencia permanente, nuestra conciencia de conexión permanente con el Creador. ¿Qué es el templo? El templo también representa eso, ese es Jerusalén, ese es Sión. Entonces, nosotros con esa conciencia, con los utensilios con los que estamos conectados con el Creador, esos son con los que vamos a salir a la guerra. En otras palabras, la guerra, esto es clave, muy importante que pongamos atención a esto. Las guerras de Israel no son guerras como la guerra de los romanos, o como la guerra de los nazis, o como la guerra de los griegos, o como las tantas guerras que han habido a través de la historia en que se van a imponer agendas. Normalmente agendas de ego, mi cultura contra la tuya, mi idea contra tu idea, mi ideología contra tu ideología, mi modo de ser contra tu modo de ser. Son guerras de ego, básicamente. Lo son. Las guerras de Israel no son así. Las guerras de Israel son para defender e imponer una verdad que es la verdad. Y esa verdad es el Eterno.
Y esa verdad es que venimos del Eterno y que el Eterno sustenta su creación y ama su creación. Y esa verdad es que estamos en constante contacto con Él porque provenimos de Él. Esas son las guerras de Israel. La guerra de Israel son remover todo aquello que atenta contra nuestra conexión con el Creador, nuestra conexión permanente con Él. Tengamos eso en cuenta, esto es muy importante. Entonces la guerra de Midian es emblemática en ese sentido, porque a partir de ahí todas las guerras que se van a ocurrir tienen que ver con defender nuestra identidad. O sea, no es cuestión de imponer nuestra identidad, es de defenderla y de protegerla de aquello distinto a ella. Eso es clave, tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, ¿qué pasa? Los utensilios del templo son las armas que nosotros llevamos, nuestra conexión con el Creador. Esa es nuestra arma principal. Y Él pelea nuestras guerras. Esto es clave. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente regresan victoriosos. No hay, cuenta el Midrash, la Torah nos cuenta que no hubo bajas en el campo israelita. Sin embargo, Moshe Rabbeinu le había dado instrucciones específicas a los soldados. Tienen que acabar con las mujeres, con los hombres y con los niños, con todo el mundo. Es una guerra total contra Midian. Hay que acabar, destruirlos a todos. Entonces ellos dicen, bueno, los soldados, cuenta el Midrash, dijeron, bueno, nosotros consideramos que había dentro de las mujeres había inocentes, dentro de los niños había inocentes, por lo tanto nosotros no los matamos. Entonces, en vista de eso, inmediatamente viene un pasaje acá en que Moshe Rabbeinu dice, bueno, tráiganlas al Kohen Gadol. El Kohen Gadol, a través de su pectoral, Tumim Berumim, él identifica cuáles de las mujeres habían participado en la seducción, en la prostitución, para hacer caer a Israel, para hacer a Israel separar de esta conexión con el Creador. No se cuenta el Midrash que cuando pasaba una mujer y era prostituta, había formado parte de la conspiración, se le ponía la piel verde. Entonces las que no habían participado, normalmente obviamente eran vírgenes y menores, les perdonaron la vida, y a los niños, a los menores que no habían estado asimilados a la cultura midianita, les perdonaron la vida. Pero aquellos que ya estaban asimilados a la cultura, hombres y mujeres, vírgenes como no vírgenes, fueron eliminados. O sea, la idea es eliminar todo rastro que atente contra nuestra verdadera esencia e identidad, que es nuestra conexión con el Creador. Esa es la guerra de Midian. Perdón. Esa es la guerra de Midian. Y es una guerra que, como hemos visto, es una guerra de pureza, de hacer prevalecer la pureza. De allí que las leyes del kashrut vengan después, inmediatamente después. O sea, aquel botín de guerra, todo aquello que formaba parte de este pueblo, que atentaba, o representa algo que atenta con nuestra identidad, con nuestra integridad material y espiritual, tiene que ser purificado. Tiene que ser completamente eliminado, y lo que pertenece tiene que ser purificado. Ya hemos dicho que lo que hay detrás de todo es vida para que se manifieste. O sea, el prerequisito para que se manifieste cualquier cosa, bien, mal, feo, bonito, lo que sea, es la vida. Y la vida es buena. O sea, la premisa de todo es la bondad, es lo bueno. Es el amor, los modos y atributos de amor como manifestación material del amor de Dios. Eso es clave, esa es la premisa. Sin ese punto de partida no vamos a entender nada. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que viene, todo lo que ha motivado algo negativo hay que purificarlo. Entonces todos estos instrumentos, todos los utensilios, todas las posesiones materiales que tenían los midianitas, había que cacherizarlas, había que purificarlas. No son bienes materiales, oro, plata, ¿no? Ganado en este caso no, pero lo que es sólido, lo que es material, había que purificarlo. De ahí vienen las leyes del kashrut. Pero la idea es que traduzcamos las leyes del kashrut, obviamente, en lo práctico. Ya lo hemos hecho, lo hacemos todos los días. Pero, además de eso, es que entendemos por nosotros
¿Qué entendemos nosotros por cacherizar lo otro, lo intangible? Es interesante que uno, entre gente observante, dice, bueno, cuando una mujer no observante, por ejemplo, judía, pero no observante, entonces dice, bueno, ¿y te gusta esa mujer? Sí te gusta, bueno, vas a tener que cacherizarla, ¿no? Con un tono irónico, ¿no? Pues lógico. O sea, la idea es hacernos ritualmente aptos, eso es lo que significa cacherizar. Ritualmente aptos es ser buenos, ser puros. La purificación tiene que ver con bondad, tiene que ver con todo lo bueno. Entonces tenemos que traducir todas estas cosas cuando decimos impuro, puro, sagrado, profano. Tenemos que ver qué significado tiene. De lo contrario nos quedamos ahí, en lo abstracto de las palabras que representan. Entonces no tiene caso lo que veníamos mencionando de lo que es el valor de la palabra, que tenemos que actuar en consecuencia con lo que pensamos y con lo que decimos. Es igual, acá forma parte de la misma lección aquí. Entonces, tenemos que cacherizar lo que pensamos, básicamente. Nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestros instintos, hacerlos limpios, buenos, básicamente. Esa es la idea. Aquello que consideramos de valor, darle un propósito bueno, positivo, si es oro, si es plata, si es una posesión material, o sea, darle el uso correcto. Eso es kasher. Es importante que traduzcamos todos estos conceptos, porque de alguna manera son abstractos y lo hacemos de alguna manera mecánicamente. O sea, bueno, si es metal lo fundimos, lo pasamos por fuego vivo. Si hemos cocinado algo en él, si el fuego ha estado en contacto con él, y si no ha estado en contacto con él, o sea, que ha estado con algo frío o algo al tiempo o a la temperatura ambiental, se lava. Entendamos que esto tiene un significado. O sea, cada cosa material que hacemos es un reflejo de algo que tiene que ver con nuestra conciencia. Entonces lo que comemos, lo que nos llevamos a la boca, cómo lo preparamos, todo eso tiene que ver con un proceso en la conciencia. Entonces esta cacherización de los utensilios, del botín de guerra de Midian, tiene que ver con eso. Hay que purificarlo. Ahora, se purifica con fuego. ¿Qué representa el fuego? El fuego es algo que transforma. Entre crudo y cocido, completo y incompleto. O sea, sabemos qué es lo que es el fuego. Ya dijimos en el comentario de esta semana en el blog sobre estas dos parashiot. El fuego puede destruir, pero también es algo que transforma, de que se llama en química catalizador, o sea, pasa de un estado a otro. Entero a quemado, por ejemplo. Un estado a otro. Entonces la idea es cuál es el fuego, qué es lo que nos mantiene vivo, un fuego, qué es ese fuego, el amor de Dios. Entonces tenemos que transformar todo a través del amor como manifestación material del amor de Dios. O sea, todo lo que es negativo, transformarlo como a través del amor, transformándolo en algo que es positivo. De eso se trata. Bien. Entonces, se dividen los botines de guerra y a partir de ahí continúa la narrativa con la petición de las tribus de Gad y de Rubén de asentarse en la margen oriental del río Jordán. No era parte del límite que Akadosh Baruj Hu había delineado en ese entonces, para ese momento. Las fronteras de Israel cambian a través de la historia. La Torah lo anticipa además. Entonces nos cuenta el Midrash que la tribu de Gad y la tribu de Rubén eran guerreros, especialmente los gaditas, muy aguerridos. Y de hecho dicen que habían sido los que más fuerte habían peleado en la guerra contra Midian. Y de hecho habían adquirido gran parte del botín, que era básicamente centenares de miles de cabezas de ganado. Entonces no tenían dónde, o sea, necesitaban más espacio básicamente, y no tanto más espacio
como el hecho de una tierra suficientemente fértil para mantener sus ganados. En este caso, el Valle del Jordán, como ustedes saben, es extremadamente fértil. Y acamparon ahí. Moshe Rabbeinu no estaba muy contento con la situación porque obviamente la idea de que estaban pagados para los judíos se vayan a la tierra prometida, la idea es que todos estuviésemos en la tierra prometida, no fuera de ella. Entonces, las implicaciones que eso tiene, como ustedes sabrán, ya lo hemos dicho, la tierra prometida es lo bueno que tiene la vida. Entonces aquí viene un aspecto profundo, interno, por decirlo así, sobre esto basado en Midrash. Los gaditas y los rubenitas dijeron, bueno, si tuvimos la capacidad de derrotar básicamente uno de los mayores enemigos que tenemos de nuestra conexión con el Creador, estamos hablando de las tendencias hacia la sensualidad mal encaminada, obviamente, porque todos tenemos sensualidad y tenemos sentido. La idea es, como ya dijimos antes, hacerlas kasher, hacerlas ritualmente aptas. O sea, todo lo que ya lo hemos dicho, todo lo que representa la conciencia, todo aspecto de la conciencia, pensamiento, intelecto, discernimiento, emociones, pasiones, instintos, son vasijas. Ahí las puso el Creador, no son nuestras. Él quiere que nosotros las llenemos de algo bueno, de lo que es bueno, no de algo bueno, de lo que es bueno. Pues la idea es llenarlas de los modos y atributos de amor. O sea, hacer esas vasijas, kasherizarlas, hacerlas ritualmente aptas, llenarlas de lo que es bueno. Y de actuar en consecuencia. Entonces, cuando estemos pensando en algo, pensemos en algo positivo. Cuando sintamos algo, sintámonos bien. O sea, hay que declarar la guerra, a la depresión, a la neurosis, a la psicosis, a las obsesiones, etc. Y además estado de conciencia negativo, como ya lo hemos dicho en los comentarios del blog sobre la conciencia mesiánica en la profecía judía. Los invitamos a que los lean. La idea es que cada aspecto de nuestra conciencia, cada dimensión, cada faceta, proyecte lo bueno. Entonces, ¿qué pasa? Los gaditas y los rubenitas dijeron, bueno, si ya logramos derrotar a esta amenaza, a través de la cual, como ya supimos, cayeron en Moab y Midian con la seducción de las prostitutas, y dijeron, si podemos hacer eso, si ya vencimos eso, podemos vencerlo también en esta tierra. O sea, fuera de la tierra también podemos prevalecer. Entonces tenemos una fuerza, ya sabemos que cuando estamos con el Creador nada se nos opone. Esto lo podemos transformar también. Esta tierra la podemos transformar y la podemos hacer parte de la nuestra. Es una lógica bien encaminada, básicamente. Moshe Rabbeinu les dice, bueno, si ustedes lo hacen, asegúrense de que sea así. Si hay guerras de Israel, ustedes tienen que estar ahí. Entonces ya sabemos que es importante porque normalmente las guerras contra Israel venían de oriente y del norte. Rara vez venían del mar. Fue después cuando los romanos, etc. Pero normalmente en aquellos tiempos era del lado oriente y norte. Ahí estaban estas tribus, Gad y Rubén. Era la vanguardia que protegía el resto del país, estaba bien por eso. Sin embargo, Moshe Rabbeinu insiste y dice, el territorio es grande y sería bueno que parte de otra tribu compartiera ese espacio. Y media tribu de Menashe entra ahí. Cuenta el Midrash que la razón por la que fue la tribu de Menashe era que esta tribu se caracterizaba por ser grandes estudiosos de la Torá. Observaban la Torá muy bien. Entonces, Moshe Rabbeinu quería que este conocimiento de Torah estuviera cerca de los rubenitas y de los gaditas. O sea, por muy guerreros que fueran, tenían que estar cerca de la Torah, que es estar cerca del Creador. Por algo le debemos tanto a Moisés, por algo no por mucho. Entonces se distribuye la tierra. Posteriormente se habla de la frontera de Israel, en esta parasha Masé, y transfiere el liderazgo a Yoshua ben Nun.
y asigna a los nuevos líderes de cada tribu. Posteriormente viene algo importantísimo que es clave, ya nos hemos referido antes en nuestros comentarios, y es que tiene que ver con las ciudades de los levitas y las ciudades de refugio. Esto es clave. Ya dijimos que el sacerdocio, los sacerdotes y los levitas representan nuestra conciencia, nuestro mayor conocimiento de nuestra conexión permanente con el Creador. Ese es el templo, ese es el sacerdocio. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no tienen, los levitas no tienen posesión de los Kohanim, no tienen posesión en la tierra. Cuando se asignaron las porciones geográficas a las tribus en Eretz Israel, a Leví no le tocó. La porción dijimos que la porción de los levitas es sacado para uno. Imagínense ustedes, o sea, ¿para qué uno quiere porción terrenal si la porción de uno es Dios? Wow. Pues eso es importante lo de sacerdocio. O sea, tengamos en cuenta eso. Una vez que estemos con Dios no necesitamos nada. Todo proviene de Él y todo nos es dado a través de Él. Entonces, asignan 6 ciudades de refugio y otras 42, para un total de 48 para los levitas. Pero esta ciudad de refugio, esta ciudad de los levitas cumple una función. De hecho, las ciudades están diseminadas a través de todas las tribus. En otras palabras, había levitas en cada tribu. ¿Para qué? Para salvaguardar la identidad judía. Esto es importante. Es clave que lo tengamos muy, muy presente. O sea, tiene que haber un levita en nuestra conciencia. O sea, tiene que haber un levita en cada tendencia positiva que tenemos. De las 12 tribus, de los 12 arquetipos que tenemos de potenciales creativos positivos en la conciencia, representados por las 12 tribus de Israel, hay levitas en cada uno de ellos. Hay una conexión con el Creador en cada uno de ellos. Esto es importante. O sea, todos los talentos, todas las destrezas, toda la creatividad que podamos tener, que cada uno nos ha dado, no es que las tengamos. Él nos las ha dado. Tiene que estar al servicio de están en aras de nuestra conexión con Él. Es parte de nuestra identidad, eso es lo que somos. Tenemos que insistir en esto. Todas estas últimas paradas, todo el libro de toda la Torah tiene que ver con nuestra identidad judía, que tiene que ver con nuestra conexión con Dios. Entonces la ciudad de refugio, la ciudad de los levitas tienen esa función. Explica inmediatamente en qué consiste la ciudad de refugio. Básicamente eran ciudades para criminales, especialmente homicidas. A partir de la base de que cometieron un homicidio cuando no estaban en sus facultades, cuando no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Estamos hablando de Israel, estamos hablando de un Israel que está conectado con Dios en ese momento. Cualquier cosa que sea contraria a eso es una locura. Es algo momentáneo, es algo pasajero, porque todos por esencia somos buenos, por el hecho de que tenemos la bondad de Dios que fue la que nos creó. Pues si hacemos algo malo, algo negativo, algo que da en perjuicio a otra persona, lo hicimos no intencional. Fue algo no intencional. Entonces, ¿qué pasa? Había que poner avisos en todo eso, se repite en el Deuteronomio, había que poner avisos en todas partes de donde estaba la ciudad de refugio. En otras palabras, una vez que la persona cometía el homicidio voluntario, se refugiaba en estas ciudades, en ciudades de refugio. Entonces te das cuenta que tenían un doble propósito: proteger la vida de la persona, de los familiares de la víctima. En otras palabras, mataron a un hombre, pero los hermanos y los familiares venían a vengarlo. O sea, su integridad física, su vida. Por eso, desde aquí, el valor de la vida es importante, como ya lo hemos dicho en el judaísmo, es esencial, es capital, es fundamental. Y la segunda función es la función que cumplen los levitas en la comunidad judía, en Am Israel, en la Keilat Israel. Somos instructores de la Torah, son los que nos reencaminan nuestra conciencia. Nuestro máximo conocimiento de nuestra conciencia, de nuestra conexión con el Creador, es lo que nos endereza, es lo que nos hace decir: y despierta, este eres tú. A partir de ese darnos cuenta de nuestra identidad, estamos redimidos, regresamos a la normalidad.
Ya no somos asesinos ni somos criminales. O sea, para llamarlo con un tono prosaico, como lo hemos llamado en los comentarios en el blog respecto a la ciudad de refugio. Reformatorios, básicamente. Lo que hoy llaman reformatorios. Cárceles, pero cárceles en el sentido de reorientar y de rectificar la conciencia del criminal. Esa es la idea. O sea, la idea no es meterlo y encerrarlo y no dejarlo salir. La idea es enseñarle, para rehabilitarlo. Eran ciudades de rehabilitación. De eso se trata la vida. Cuando no está por el camino correcto. Rehabilitarla, reorientarla hacia lo positivo. Esa es la función de los Leví, la función de las ciudades de refugio. Esto es clave, esto es muy, muy importante. Las ciudades ya hemos dicho que representan ideas, representan ideologías, representan creencias, al igual que las montañas y las colinas y los ríos. Entonces también entendamos que una ciudad de refugio es un principio, es un valor, es una creencia fundamental en la cual nos refugiamos, Y esa creencia fundamental es saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. De dónde venimos del Creador, hacia dónde vamos hacia Él. ¿Qué es ir hacia Él? No tanto es retornar a Él como cumplir sus mandamientos, atributos, su voluntad, como parte de su plan, el cual no tenemos muy claro, pero sabemos que tiene que ver con algo bueno. Para allá vamos. Entonces, si reconocemos lo bueno en nosotros y nos reorientamos hacia lo bueno, vamos camino a realizar ese plan. Bien, entonces, obviamente hacen diferencias entre el asesino alevoso, ¿no? El asesino que mata porque el tipo está consciente de lo que está haciendo, no se arrepiente, el tipo dice, yo lo quise matar y lo volvería a hacer otra vez. Esta categoría de homicida, de asesino, no encaja dentro de la ciudad de refugio. A ese se le da la pena de muerte tal como debe ser, tal como está escrito en la Torá, en este caso. Aunque en general ya sabemos que en el judaísmo la pena de muerte no existe, existe la excisión, el karet. Entonces se traduce, la mayoría de nuestros sabios han traducido que el karet es la muerte espiritual, es la expulsión de esa conexión con el Creador. Ya no estamos dentro del Brit Shalom, dentro de la totalidad que es estar en la unidad de Dios. Estamos fuera, estamos muertos. Esa es la pena de muerte, es la mayor pena de muerte que pueda existir. Vivir en las fantasías e ilusiones de ego. Vivir en lo irreal, en lo transitorio, en lo pasajero, en lo vano, en lo fútil. Entonces tenemos que pasarlo del otro lado, a lo trascendente. ¿Qué es lo trascendente? Los modos y atributos de amor. Como manifestación material del amor de Dios. De donde venimos. Nuestra esencia y verdadera identidad. Y lo que estamos destinados a manifestar. Bien, así terminamos. Comentario de Matot Masein, terminamos el libro de Números, Bamidbar, y la próxima semana empezamos con el último libro de la Torá, el de Barim, Deuteronomio. Así que hasta entonces, que pasen un resto de semana muy pero muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.